Bien, de vuelta con ustedes, 1 de la tarde con 43 minutos de este miércoles. Entramos en nuestra segunda entrevista con los amigos de Laco Café, @LacoPisoCafé. Estamos listos para seguir conversando de temas de interés nacional. Vamos a hablar de política. Hemos tenido acá las últimas semanas voceros que están en la palestra, dirigentes políticos que hoy tienen disputas en organizaciones políticas, Acción Democrática planteando reestructurarse, Avanzada Progresista hoy en un conflicto de división, ha dicho Henry Falcón en las últimas horas que va a crear una nueva organización política, dirigentes políticos hoy anunciando candidaturas presidenciales, dirigentes políticos aseverando que van a ir al diálogo, otros rechazando que van a ir al diálogo, la solicitud de que se activen todas estas negociaciones. ¿Y el ciudadano qué opina? Varios especialistas en materia política que han estado con nosotros hablan de una desconexión entre la agenda política y la agenda del ciudadano. Y sobre ese tema vamos a arrancar con Pablo Quintero, él es politólogo y consultor político. Todos estos temas, ¿cómo están en la discusión del día a día? Porque para nosotros tal vez que estamos tanto en los medios de comunicación como en las consultorías en materia, es el día a día hablar de lo que pasa en el país en esta materia, pero el ciudadano realmente hoy está pendiente de si a Henry Falcón le quieren quitar el partido, o de si Antonio Eckarri quiere ser candidato presidencial, o si el lápiz no va a ir a la mesa de diálogo sin que coman nuestros niños, o que Juan Guaidó exige que se reactive el diálogo en Venezuela. El ciudadano lo discute también. Bueno, Carlos, primero que nada, gracias por la invitación a tu programa, siempre es un gusto compartir contigo. Bueno, habría que preguntarle a las personas del interior del país si realmente están entendiendo lo que está pasando en la dinámica del país. Yo dudo que lean el Twitter, yo dudo que estén informándose por las redes sociales. Habría que ver hasta qué punto el político de hoy le está hablando a la gente. Le está hablando a ese venezolano que cuando conecta el televisor lo único que ve es el Canal 8, es la parrilla nacional, es uno que otro programa, pero que la mayoría de su tiempo está buscando dinero, billete, plata, para poder comprar las cosas de su nevera, para poder mantener a su familia, para arreglar un repuesto. Esa es la conversación del ciudadano. ¿Okay? La conversación del ciudadano no es que si Henry Falcón, que Antonio Eckarri, que Capriles, que Leopoldo. El ciudadano está totalmente desconectado de la política. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen las encuestas, los estudios de opinión, las investigaciones de fondo que se hacen. ¿Okay? Y sobre todo cuando se mide lo que está pasando en la opinión pública y la opinión publicada. La opinión pública, Carlos, no es solamente el 7-10% de Twitter. Eso es un pedazo del país, un pedacito de Caracas, Miranda y algunos estados del país. Pero la realidad nos indica que el venezolano está agotado de la política. Si lo logran movilizar de forma adecuada, si reconectan los políticos con él, o con esa señora, con ese estudiante, o con ese señor, puede votar, pudiera votar. Pero eso no te garantiza a ti que esa persona va a estar todo el día pendiente de la política, porque esa persona tiene 20 años esperando un cambio donde los mismos actores le prometen las mismas cosas y las mismas cosas que se prometen no se llegan a cumplir. ¿Qué es lo que pasa cuando tú prometes mucho y no cumples? Bueno, la persona a la que le prometiste se cansa. Eso es Deja de creer en ti. Deja de creer en ti. Eso es una actitud normal de todos los seres humanos, la pérdida de confianza. Entonces, ante ese escenario, ¿cómo decirle al venezolano de hoy, bueno, mira, ahora sí tienes que votar, porque ahora sí nos vamos a una elección, porque ahora sí hay que dialogar, porque el diálogo es necesario, si hace 8 meses decías que con criminales y malandros no te sientas a dialogar, porque le están pidiendo la cabeza a X funcionarios, no sé, 20 millones de dólares desde Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando esa persona ve? Por lo menos se entera por el WhatsApp que le manda el amigo, la tía que tiene un contacto en otro lado y le dijo, bueno, fíjate que los funcionarios que hace poco ofrecieron recompensa para, tú sabes, llevarse un funcionario de aquí de Venezuela, ahora se sentaron con el presidente de la República en Miraflores. ¿Cómo se le explica eso a la gente? Entonces, ante la gran cantidad de contradicciones, por supuesto que hay el típico me da igual o háblame de otra cosa. Entonces, el trabajo político ahora es entender cuál es el estado mental de la gente. Es entender cuál es la conversación de la casa, cuál es la conversación del día a día, que no es ni Antonio Eckarri, ni Henry Falcón, ni Maduro, ni Diosdado. Como repito, la conversación del día a día, Carlos, es el metro cuadrado. ¿Cómo la política me hace a mí? Se vincula allí. ¿Cómo la política me hace la vida un poco más tranquila? ¿Cómo la política me soluciona los problemas? ¿Cómo la política es el mecanismo para, por lo menos, oye, que aumenten el salario mínimo?
¿Cómo es la política para que por lo menos no me quiten la luz y el agua? ¿Cómo los políticos se vuelven útiles para la sociedad? Pero si los políticos, la sociedad percibe que los políticos no son útiles, se genera esa percepción o se refuerza la percepción de que los políticos no realmente están funcionando, no están ejerciendo su rol, no están para allí para hablarle a la gente, o de alguna manera no hay algún tipo de utilidad política. Entonces hay que regresar, para efectos de una posible campaña presidencial del 2024, hay que reconectar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso, Carlos, lo más pedagógico posible. Hay que hacer pedagogía política, ciudadana, hay que volver a hacer activismo, hay que hablarle a la gente, hay que llevarle una propuesta, hay que decirle las cosas como son a las personas, no mentirle, no explicarle una cosa y después otra. Hay muchas preguntas que no tienen respuestas hoy en día dentro de la oposición. Ya sabemos que el chavismo, ya la gente conoce el chavismo, porque el chavismo es el que impone una narrativa, es el que controla el relato, es el que te dice las realidades. Y para efectos de propaganda, quien controla la historia es el que lleva 2 pasos por encima del otro. Entonces, yo creo que es momento de que la oposición se dé cuenta de estos errores, haga investigación, entienda dónde está parada la gente y a partir de la reflexión y la investigación empieza a hacer una campaña para el 2024. Y esa reflexión, esa investigación, la pueden hacer los mismos líderes que llevaron a esta situación. ¿Qué importancia tiene la renovación del liderazgo en este sentido, entendiendo que el ciudadano puede haber perdido la confianza en ese actor político que tiene 20 años ofreciéndole un cambio y que no lo materializa? Bueno, mira, yo creo que siempre es momento de hacer las cosas bien. O sea, en política no hay muertos, primero que todo. Tenemos ejemplos claros de eso. Manuel Rosales ganando una gobernación. Pero más allá de eso, Carlos, cuando revisamos algunas encuestas a nivel nacional de opinión pública, vemos que el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías todavía aparece en las encuestas con números positivos. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Que Chávez hizo una gestión extraordinaria? Por supuesto que no, porque hoy vemos el aparato productivo venezolano que cuando más lo necesitamos para favorecer los ingresos de la República, vemos que está totalmente destruido. ¿Quién lo destruyó? Obviamente el gobierno, son los que controlaban la producción de petróleo. Pero aún así nos damos cuenta que la gente recuerda al presidente Chávez, bueno, como algo mejor que los políticos de ahora. ¿Ok? El nivel de aprobación es mayor y el nivel de rechazo es menor en relación a los políticos que están vivos hoy en día en Venezuela. Entonces, cuando tú analizas esto, tú dices, bueno, ¿qué se puede hacer? Lo que acabamos de hablar. Uno, reconectar con la gente, comunicarse con la gente, regresar la confianza. Los partidos tienen que hacer política, tienen que hacer activismo. Claro, pero lo pueden hacer los líderes. Si Pablo Quintero, y vamos a la pausa con esto, si Pablo Quintero tiene 20 años en una comunidad diciendo esta es la ruta, y no logra la ruta, ¿puede Pablo Quintero después de 20 años ir nuevamente y decirle a la gente, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a cambiar? ¿Y la gente va a creer en Pablo Quintero o es momento de que Pablo Quintero dé paso a alguien más? Es lo que pudiéramos también revisar al regreso de nuestra pausa. Pablo Quintero es politólogo, consultor político y es nuestro invitado esta tarde. Hacemos un corte y la última parte de nuestro espacio al regreso.